Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tenia Therapy, donde hacemos entrevistas a diferentes psicólogas expertas en distintos temas. Y si te interesa, te puedes suscribir al canal para enterarte de todas las temáticas que vamos hablando de actualidad. Hoy tenemos aquí a Lucía Trigo, que es experta en relación con el cuerpo, con la comida y trastornos de la conducta alimentaria. Bienvenida, Lucía. Gracias, Raquel. Encantada de estar aquí. Y vamos a hablar de un tema bastante interesante y es de por qué si no tengo buena relación con mi cuerpo, me viene esta necesidad, ahora que viene el verano, de trabajarlo. Temón, temón que me imagino que verás en consulta y te vendrán. Mucho, mucho. De hecho, aparecen como casos nuevos, ¿no? A estas alturas del año, como hay un repunte muchas veces, ¿no? En mayo, junio, de casos de, "Jo, no me encuentro bien con mi cuerpo", o mayo, junio, incluso julio, ¿no? Ya he estado metido en el verano de no me estoy encontrando bien con el cuerpo, creo que me está sucediendo algo, o sea, sí que es súper común que esto aparezca. Hay como momentos claves en el año para trabajar la imagen corporal para las personas y esta es una de ellas. Y una pregunta antes de empezar, de estos casos, ¿qué porcentaje son mujeres? Tendría que poner números, pero te diría que el 90%. Sí que es cierto que he tenido hombres en consulta para trabajar temas de imagen corporal, pero sin ninguna duda la gran mayoría son mujeres. O sea, al final la presión estética nos influye muchísimo más a nosotras. Totalmente. Vale, pues vamos a profundizar un poquito en qué es esto de tener una buena o mala relación con el cuerpo. ¿Qué dirías que es? ¿Cómo poder diferenciarlo? Pues mira, para empezar, tendríamos que empezar a hablar del concepto de imagen corporal, que es lo que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando en esa relación con el cuerpo. Cuando hablamos de imagen corporal, hablamos de aquello mental, es decir, no es nuestro cuerpo físico, ¿no? Que yo siempre digo, no es mi cuerpo físico, sino aquella representación mental que yo tengo sobre cómo es mi cuerpo. Y en esa imagen corporal tenemos, por un lado, esa parte de representación, esa parte más de cómo es el cuerpo, esa parte perceptiva. Luego tenemos la parte actitudinal, cómo yo me siento con mi cuerpo, y la parte conductual, lo que yo hago con aquello que percibo y siento. Entonces ahí es donde hablamos de relación con la comida. Si yo el cuerpo que percibo no es aquel que me gustaría o aquel que tengo idealizado o, o aquel con el que considero que voy a ser más válida, más aceptada socialmente, seguramente tenga emociones mucho más desagradables orientadas a mi cuerpo y por lo tanto también me va a llevar a tener conductas pues, de evitación, de taparme, de aislarme. Todo esto al final estaríamos hablando de una relación con el cuerpo eh, mm, pues no muy buena, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Al final estamos hablando de personas, en este caso, que buscan que su cuerpo cambie constantemente para poder sentirse mejor con él, ¿no? Es como al final esa sensación constante de no valgo, no es suficiente, tengo que hacer más, ¿no? Ahí estamos hablando de toda esta parte de imagen corporal y estamos hablando de esa mala relación con el cuerpo, ¿no? Por el otro lado, ¿qué sería una buena relación con el cuerpo? Sería al final tener una imagen corporal pues bastante realista y bastante perceptiva en el sentido de esto es lo que está ocurriendo, este es mi cuerpo real, ¿no? Porque muchas veces también podemos hablar de lo que es la distorsión, ¿no? Del cuerpo. Esta distorsión quiere decir que la representación mental que yo tengo sobre cómo es mi cuerpo es diferente a cómo mi cuerpo realmente es. Y ahí también va a generar muchas veces esa mala relación con el cuerpo, porque vamos a estar a lo mejor buscando todo el tiempo que mi cuerpo cambie cuando mi cuerpo ya es aquel que me gustaría tener, ¿no? Entonces, también vamos a generar una mala relación con el cuerpo, ¿no? Si hablamos de buena relación con el cuerpo, tendríamos que ver, pues eso, que una representación corporal bastante acertada a cómo es el cuerpo en sí mismo, unas emociones neutras o agradables y también unas conductas totalmente adaptativas que nos permitan hacer las cosas que queremos, que no nos hagan evitar ciertas situaciones a lo mejor de mayor exposición del cuerpo, es decir, que podamos tener una vida significativamente correcta y funcional allá donde vayamos sintiéndonos a gusto, ¿no? Con quién somos y cómo estamos. Claro, por lo que acabas de decir, no se trata del cuerpo físico en sí, sino de lo que pienso yo acerca de mi cuerpo y cómo me siento con mi cuerpo y lo que hago con mi cuerpo. Entonces, cualquier tipo de persona con cuerpos diferentes pueden tener una mala relación con su cuerpo. Totalmente, totalmente. De hecho,
es algo súper común y que, vamos, que está presente en cuerpos más delgados, en cuerpos más gordos, en cuerpos, en cualquier tipo de cuerpo. Es decir, al final es algo que nos puede atravesar a cualquiera de nosotras, porque es lo que estamos hablando, al final es esa representación mental y no el cuerpo en sí mismo, ¿no? Y de hecho muchas veces podemos pensar, pues esta persona tiene el cuerpo que a mí me gustaría y a lo mejor esa persona no tiene una buena relación con su cuerpo, ¿no? A pesar de que a lo mejor tiene un cuerpo más cercano a ese ideal social que podemos tener todos en la cabeza, ¿no? Pues porque se sigue viendo defectos, porque tiene una distorsión corporal, porque considera que podría mejorar esta área de su cuerpo, ¿no? Al final ahí hablamos mucho más de esa parte interna y de cómo nos sentimos con el cuerpo, no del cuerpo en sí mismo, ¿no? Incluso también muchas personas que hacen procesos de pérdida de peso siguen sin encontrarse a gusto con el cuerpo, ¿no? A pesar de haber a lo mejor alcanzado muchas veces ese objetivo, sigue habiendo una mala relación con el cuerpo y una distorsión corporal, ¿no? Y esto es súper importante tenerlo en cuenta porque a veces nos encontramos en consulta, bueno, yo me encuentro en consulta, ¿no? Muchas veces mujeres que me dicen, jo, yo veo fotos de hace 20 años y ahora pienso que estaba estupenda. Y en ese momento me odiaba a mí misma, ¿no? Ojalá ahora mismo tuviera ese cuerpo, ¿no? Que al final es como todo el tiempo el quiero verme mejor, quiero estar mejor, anhelo aquel cuerpo, anhelo aquel momento que viví, ¿no? Pero es algo súper, súper común. Y al final es eso, estamos hablando de esa representación mental. Por lo tanto, es súper importante poder trabajarlo desde terapia Ujú. y no tanto o no solo desde la parte nutricional y de cambio de cuerpo. Claro, porque hay mucha tendencia a trabajarlo desde esta parte más física y no desde la mental, que la dejamos un poco Sí, de lado. total. Y además, trabajarlo desde la parte física refuerza muchas veces esa mala relación con el cuerpo. Ujú. ¿Por qué se produce ese refuerzo? Porque al final, un poco lo que te iba comentando antes, ¿no? Al ir bajando de peso, muchas veces la gente no se da cuenta, no es consciente de ese cambio de peso y se siguen viendo con el cuerpo anterior. Y Mm, siguen con esa sensación de hasta que no consiga X, no voy a hacer esto. Hasta que no consiga este peso, no me voy a ir a la playa. Hasta que no consiga entrar en este pantalón, no voy a cenar con mis amigas, ¿no? Y todo eso va generando unas dinámicas internas tan automáticas que aunque después se consiga ese peso, eso sigue estando dentro de la persona muchas veces. Entonces se va reforzando esa sensación de no ser suficiente, no soy válida, todavía tengo que hacer más y por supuesto eso va afectando a esa mala relación con el cuerpo. totalmente, mucho sufrimiento detrás de todas estas conductas. Sin duda. ¿Y por qué ahora que viene el verano se acrecienta este rechazo y estos conflictos con la imagen corporal? ¿Qué es lo que ocurre en verano? Pues yo creo que hay varios disparadores, ¿no? Varias situaciones que hacen que esto aumente. Por un lado, toda la presión social, todos los comentarios, todos los anuncios, todo lo que nos rodea, que nos está recordando todo el tiempo que nuestro cuerpo tiene que encajar en un determinado estándar para poder ir a la playa, para poder ir al baño, ¿no? Esa famosa operación bikini que a mí me horroriza ya el nombre, ¿no? Es como, bueno, ¿qué es la operación bikini? ¿No? Entonces, toda esta información que estamos recibiendo todo el tiempo por parte del ambiente en esta época del año, sobre todo mucho más fuerte, y va haciendo que aparezca mucho más esa presión, ¿no? en las personas y al final la operación bikini ya nos lleva a las mujeres también, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes, ya directo, ¿no? Sí, porque no es Y operación luego, bañador, es bikini para nosotras. efectivamente, no es operación traje de baño, no, es operación bikini, ya va hacia nosotras dirigido. Y después, por otro lado, otro disparador es que al final en verano hay mucha mayor exposición corporal, ¿no? Pues nos ponemos ropa más corta, ropa con la que mostramos más partes de nuestro cuerpo. Entonces, al final eso hace que esa exposición nos genere tanto miedo, tanta inseguridad muchas veces, que nos sentimos mucho más resguardadas o mucho más protegidas en ropa de invierno, primavera, otoño, que cuando se acerca el verano que empezamos a quitarnos capas, ¿no? Y ahí es donde pues a lo mejor aparecen esos comentarios, esos pensamientos, ¿no? De, oh, pues tengo que empezar a cambiar esto porque no me voy a poner el vestido que me ponía el año pasado o no me voy a poner esos pantalones cortos porque ahora mis piernas no me gustan, ¿no? Entonces, al final todo eso va aumentando esa presión y va haciendo que pongamos muchísima más atención en estos momentos y todo eso al final acaba generando un ruido mental muchas veces que es agotador y muchas veces ahí la gente pide ayuda o bien a nutricionista
o bien a psicólogo, ¿no? En función pues, del momento en el que estén, de la conciencia que tengan del problema que puedan tener, etcétera. Pero sí que es como un momento clave a la hora de, jo, aquí está pasando algo, no me siento cómoda, esto está muy presente, me genera mucho malestar, voy a ver si hago algo, ¿no? Ujú. Sí, vemos por un lado esa presión estética y por el otro lado el que tenemos el cuerpo más expuesto porque hace calor y evidentemente pues mucho más expuesto. Y Efectivamente. con esto de mujeres, hombres, es verdad que para los hombres parece que no hay tanta presión estética. De hecho, surgió hace unos años el concepto de fofisano, que el otro día me Sí, llamó mucho la atención que vi una publicación que decía, este concepto no existe para las mujeres. Para los hombres sí, pero para las mujeres no. ¿Por qué no existe el concepto de fofisana? ¿No? Y totalmente. ¿no? A un cuerpo, oye, que también puede estar bien, ¿no? Aunque no sea el estereotipo que nos meten. Totalmente. Oye, al final, fíjate, de a nivel conceptual, lo que implica eso, ¿no? Como el entender fofisano ya antes que no existía ese concepto, ¿qué pasa? Los que no tenían un cuerpo escultural ya no eran sanos, ¿no? Es como aparece ese concepto, ¿no? Al final ahí el razonar también el sano con un determinado tipo de cuerpo también es un mito y es erróneo, ¿no? Y lo que dices tú, y al final va dedicado a los hombres a poder tener ellos un espacio mucho más tranquilo, con menos presión, ¿no? Que, ojo, no voy a que tengan más presión ellos, sino que quitarnos nosotras también esa presión, ¿no? De todas formas, sí que es verdad que parece que la presión estética hacia las mujeres es muy fuerte, muy potente. O sea, yo me meto en redes sociales y enseguida veo fotos de mujeres en bikini, con cuerpos esculturales, haciendo ejercicio, que parece que es que ni se despeinan y tienen un cuerpazo. Entonces, ¿tú crees que esta presión aumenta en verano o que es estable durante todo el año? Es algo a lo que estamos muy expuestas. Totalmente. La presión es algo que tenemos durante todo el año. O sea, siempre hay cierto tipo de presión y ahora con las redes sociales muchísimo más, porque es lo que dices tú, al final, todos esos inputs de información que vamos recibiendo diariamente sobre ese tipo de cuerpo en el gimnasio, ese tipo de cuerpo de viaje, ese tipo de cuerpo comiendo no sé qué, porque también aparece la comida, ¿no? En esos casos. Entonces, al final, esa presión siempre está. ¿Qué sucede? Yo creo que en verano se hace más visible. Sí que es cierto que puede aumentar un poco esa presión por lo que hablábamos, ¿no? Por todos esos disparadores, pero además se hace más visible, porque como el cuerpo está más expuesto, en general hay muchas más, a nivel redes sociales, ¿no? Pues muchas más fotos de viajes, de vacaciones, de la playa, de la piscina, de los barcos, ¿no? Que está todo ahí como, parece que verano todos tenemos que tener un barco. Entonces, al final, todo esto va indicando, ¿no? De alguna forma, cómo tiene que ser el cuerpo en el que tú te puedas sentir cómoda y que vayas a tener éxito, ¿no? Porque al final ahí vamos relacionando inconscientemente ese éxito con un determinado tipo de cuerpo, ¿no? Al final, pues debido a medios de comunicación, redes sociales, no solo ahora, a raíz de las redes sociales, esto ya venía desde hace tiempo, ¿no? Los medios de comunicación han marcado muchas veces ese tipo de cuerpo concreto más asociado al éxito. De hecho, viendo alguna entrevista o podcast, no me acuerdo exactamente, pero de Carolina Iglesias, de una de las podcasters de Estirando el Chicle, ella comentaba que en un programa de televisión había ido, no sé si una o dos veces, y luego le habían dicho que ya estaba, porque ya no tenía a lo mejor un cuerpo más adecuado o que ellos consideraban dentro del canon para poder estar en televisión. Esto cada vez pasa menos en televisión, pero es algo que lleva pasando muchísimos años, ¿no? Entonces, toda esta presión está. En verano, como te digo, yo creo que se hace más visible precisamente por eso, ¿no? Porque al final es algo que está mucho más presente, mmm, los cuerpos mucho más expuestos y yo creo que sí que hay más. Y que nos generamos nosotras a nosotras mismas también más presión, ¿no? Por eso. Sí, y yo creo que es muy difícil no entrar pues hago ejercicio solo por salud. También entrar hago ejercicio porque también quiero verme mejor físicamente, quiero verme la barriguita un poquito más plana. Em, ¿Cómo podemos diferenciar entre cuidarnos por querer vernos mejor o cuidarnos por que estoy rechazando mi cuerpo? Veo que hay una línea muy fina ahí. Muy fina, muy fina. Y ojo, yo creo que es importante también como puntualizar, ¿no? En este momento de la entrevista que juega al final.
tener un deseo de mejorar nuestro cuerpo o de bajar de peso o ¿no? Ese deseo pues a lo mejor de encajar es totalmente válido. O sea, al final, con toda esa presión que tenemos, ¿cómo no vamos a tener ese deseo? ¿Cómo no vamos a tener esos pensamientos? ¿No? Es completamente normal. Y que haya pensamientos no quiere decir que tengamos que seguirlos al 100%. Vale, aparece este pensamiento, entiendo de dónde viene y en función de cómo quiera yo actuar, pues voy a actuar, ¿no? Lógicamente para esto también es necesario pues un trabajo interno y profundizar, ¿no? Pero sí que me parece importante puntualizarlo ahora que estamos hablando con el tema del ejercicio porque es eso, ¿no? Es como, vale, hacer deporte o movernos por salud, normal. Pero si tengo ese pensamiento de si además también me ayuda esto, no quiere decir que sea negativo, ni que por eso no vas a poder hacer un tipo de movimiento que te guste o que disfrutes, ¿no? La línea no va por ahí. Yo creo que son otras conductas, otras cosas, ¿no? Que podemos determinar. ¿Y cómo podemos identificar, ¿no? Si lo estamos haciendo desde un lugar pues, más saludable, más compasivo, más respetuoso o todo lo contrario? Pues mira, para mí yo creo que es súper importante entender desde dónde lo hago y la presión que me meto para hacerlo, ¿vale? Yo siempre hablo que al final eh, el ejercicio, movernos, no deja de ser una forma de cuidarnos, ¿no? También es autocuidado. Pero es un ejemplo, ¿no? Que pongo yo muchas veces. Si, por ejemplo, viene una amiga mía un jueves a las 7 de la tarde, que yo tengo entreno, llevo sin ver a esa amiga 3 meses y le digo, no, no, no quedamos porque yo tengo que entrenar, ahí realmente está siendo autocuidado o está siendo exigencia. Si a lo mejor esa amiga no puede quedar en otro momento. ¿No? Es como, ahí yo creo que es como, ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿Qué me estoy perdiendo o qué me está haciendo no tener en mi vida o qué me está aportando? Y desde ahí poder identificarlo, ¿no? Yo creo que es importantísimo. Después, otro ejemplo que también me gusta mucho, darnos espacios y respetar también que podamos descansar, ¿no? Pues a lo mejor si nos levantamos un día con un dolor de la barriga de regla y ese día, pues sí, a lo mejor me vendría bien moverme porque así me ayuda, tal. Pero a lo mejor justo ese día, pues oye, prefiero levantarme con calma, tomarme un desayuno tranquila, actualizarme con mis amigas y luego irme a trabajar. Bueno, pues a lo mejor en ese momento autocuidado es eso, ¿no? Es decir, sí que es cierto que es importante llevar una rutina y poder movernos y comprometernos con nosotras mismas dentro de eso, pero yo creo que más importante es identificar para qué lo estamos haciendo, desde dónde lo estamos haciendo y qué nos está aportando hacerlo y dejar de hacerlo en algún momento, ¿no? Entonces, para mí, ahí es donde vamos encajando, ¿no? Esa línea. Sí. Bueno, y sobre todo que se disfrute. Si no se disfruta, no lo estás haciendo de manera respetuosa para ti. No, pero me ha parecido muy clave lo que has dicho de que el deseo es inevitable, casi que surja, ¿no? Pero bueno, llegar como a ese equilibrio y que no sea desde el machaque y que no sea súper, súper exigente, porque al final esto tiene unas consecuencias, entrar en esa exigencia. ¿Qué Totalmente. consecuencias dirías que tienes? ¿Qué consecuencias ves en las personas que tú atiendes? O pues mira, las consecuencias de esa presión, ¿no? Tanto por mejorar nuestro cuerpo, por machacarnos, ¿no? A nivel de ejercicio, etcétera, pues podemos hablar de consecuencias a nivel emocional, muchísima ansiedad, muchísima frustración, muchísima culpa, ¿no? Culpa si no voy a entrenar los días suficientes, culpa porque he comido más y esto hace que no me sienta tan a gusto con mi cuerpo. Ansiedad porque debería estar haciendo más y no lo hago. Frustración un poco por lo mismo, ¿no? Es decir, al final es algo que está súper presente y son muchas emociones desagradables las que podemos entender ahí, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes, ese ruido mental que al final es agotador, ¿no? Después, consecuencias físicas, ¿no? Al final, muchas veces también podemos llegar a estados de desnutrición, de descuidar el cuerpo, de no permitirnos descanso y de estar en un estrés cronificado que acaba teniendo pues, unas consecuencias físicas importantes, ¿no? Que es importante también tener en cuenta y poder bajar un poquito desde ahí el ritmo. Y luego consecuencias conductuales, pues desde esa presión muchas veces dejamos de hacer planes. El aislamiento es una de las consecuencias, yo creo que importantes y que no es tan difícil llegar ahí, ¿no? Sí que es cierto que hay muchas conductas previas de evitación, pero llegar a aislarnos no es tan difícil porque al final tenemos que tener presente que muchas veces la exposición al cuerpo y a la comida está presente en los planes sociales. Entonces eso va haciendo que nos vayamos aislando cada vez más, ¿no? Eh, a nivel conductual, también podemos tener muchas conductas de control, de comprobación, de estar hiperalerta, de estar controlando, de estar, ¿no? Como
chequeando cómo está nuestro cuerpo constantemente, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, ¿no? Y al final todo esto va generando un estado de disregulación enorme en la persona, ¿no? Uf, totalmente, que no me extraña que se necesite ayuda para salir de Mm. este bucle, porque Mm. cuando tú te encuentras un caso así, ¿qué es lo que crees que es prioritario trabajar? Va a depender mucho de la persona, porque va a haber en personas que sea necesario empezar por estabilizar la relación con la comida, va a haber otras personas con las que sea más prioritario a lo mejor empezar a cambiar ciertos patrones con el tema del cuerpo, pero sobre todo, la parte inicial y de base es identificar qué las ha llevado ahí, porque al final no es algo que aparezca de repente, sino que además de esa presión social puede haber una historia de vida muy relacionada con un malestar con el cuerpo, con comentarios hacia el cuerpo, con una presión tanto en casa como en el colegio, que es importante también poder abordarlo. Entonces tenemos que hacer una buena historia de vida para entender por qué esa persona ha dejado de sentirse válida por su cuerpo y ha estado buscando a lo largo de toda su vida estrategias para sentirse válida, pero al final nunca lo consigue. Wow, esto me parece un punto a destacar, porque es verdad que lo que vemos es la actitud de las personas, la parte visible del iceberg, diríamos, pero es que Ujú. detrás de esa parte visible hay una profundidad tremenda de Hay historia. una herida enorme, hay una herida enorme, sí. Y que muchas veces la gente pueda pensar, ¿no? Como que es superficial poner la atención al cuerpo, que es superficial intentar, ¿no? Todo el tiempo estar cambiando el cuerpo. Pero no es nada superficial, porque al final ahí estamos hablando de cómo nos sentimos cada una de nosotras y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, la herida en muchos casos es muy profunda y habla de los vínculos que tenemos con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos o amigas. Y pues te digo, al final es muy personal, ¿no? Pero siempre es necesario entender la historia. Y has mencionado algo que es medir tu valor en función de tu cuerpo. Y hay veces que vemos a mujeres, otras, digo mujeres porque somos el 90% de las afectadas, así por nuestro porcentaje que hemos dicho aquí particular, pero como que vemos mujeres que parecen seguras, que tienen cuerpos estándares pues, aceptados socialmente del prototipo, ¿no? Mm. Que es aceptado, pero que aún así viven poniendo su valor en sus cuerpos y no nos damos cuenta, pensamos que son felices. ¿Qué crees que les lleva a estas mujeres que aparentemente son muy seguras y exitosas a sentirse inseguras con sus cuerpos? Pues mira, muchas veces esa seguridad y ese éxito es alcanzado debido a una exigencia interna enorme, ¿no? Es como al final una exigencia interiorizada que llega incluso a ser muy crítica con una misma y muy negativa, ¿no? Pero al final es un mecanismo de supervivencia que hay encontrado. Cuanto más haga, cuanto más consiga, voy a poder sentirme mejor, me van a validar más, me van a aceptar más, me van a querer más, ¿no? Y a lo mejor en el tema del trabajo o en el tema de las relaciones sociales sí que ha podido construir un éxito, pero a lo mejor con el cuerpo no le ha sido tan fácil. Entonces aparece ahí, ¿no? Pues todo lo puedo conseguir, todo lo hago bien, pero el cuerpo es como ese talón de Aquiles que me falta, ¿no? Y volvemos otra vez a ese mantenimiento, ese círculo, ¿no? De tengo que ser válida, tengo que buscarlo, tengo que ser perfecta, ¿no? Estamos como todo el tiempo desde esa perspectiva. Pero lo que hay de base, incluso aunque haya esa seguridad de cara a los demás, puede haber una inseguridad brutal. Y lo que hablábamos antes, una herida. Y algo que veo en mi entorno, por ejemplo, es que por mucho que haya educación, porque pues en las redes también hay mucha psicoeducación acerca de esto, y cada vez creo que está más extendida, ¿no? Mm, no eres válida por la forma de tu cuerpo, todos los cuerpos son válidos, pero aún así veo muchos comentarios que evidentemente no son conscientes, vienen muy del inconsciente, de ver a una mujer que acaba de dar a luz y está delgadita, ¡ay! Qué bien te veo, qué delgadita estás.
o de repente ir a la playa y señalar a la chica que está a lo mejor un poco más gordita, o sea, de, uy, fíjate, qué vergüenza. Son comentarios que a mí no me gustan nada particularmente. Bueno, yo creo que somos psicólogas y tenemos Ya entendemos más. ya con esto, pero que inconscientemente se siguen dando mucho. Sí. Entonces, Están súper extendidos, súper extendidos. Y la gente cree que es inevitable hacerlos, ¿no? Que mucha gente, me encuentro, ¿no? Gente también de mi entorno me dice, es que es inevitable. Bueno, inevitable es pensarlo. La acción que tú haces de verbalizarlo es evitable. O sea, sí que puedes evitar hacer esos comentarios. Otra cosa es que no quieras ujú. o que no entiendas por qué. Pero bueno, al final también creo que es importante entender todo el trasfondo, ¿no? Em, Incluso yo los comentarios, como decías tú, ese caso del posparto, ¿no? Como, ay, qué bien estás, que mucha gente puede pensar que es un comentario positivo, ¿no? Incluso muchas veces las personas que están en pérdida de peso están deseando que los demás le digan, jo, qué bien estás, ¿no? Yo siempre digo que estos comentarios para mí son positivos negativos. No quiero poner la connotación de positivo solo. ¿Por qué? Porque al final hace que vaya generando más miedo a volver al cuerpo anterior, que muchas veces se va a volver a otro, al cuerpo que se tenía antes, ¿no? Porque al final es el efecto muchas veces que tienen las dietas. Entonces, al final van reforzando la idea de solo con este cuerpo te voy a hacer estos comentarios, solo con este cuerpo te voy a aceptar, solo con este cuerpo vas a estar bien bajo mis ojos, ¿no? Entonces van haciendo muchísimo daño y van generando un rechazo enorme a mi otro cuerpo, lógicamente, que también soy yo. Sí, sobre todo se ve un reflejo de las comparaciones y de los juicios de nuestra sociedad. Es decir, que Mm. las personas que están emitiendo esos comentarios, en el fondo, tienen esa tendencia tanto a comparar como a juzgar. Totalmente. Y por lo general, esas personas que hacen los comentarios es porque están con tanta herida ellas mismas a su cuerpo que pone más atención, ¿no? Al final, cuanto más atención tú pones en algo, más te vas a fijar en los demás. ¿No? Es como al final, si tú te compras un coche rojo, de repente vas a ver por la calle que todos tienen un coche rojo. ¿No? Es que no hay más coches rojos que antes. Tú estás poniendo más atención en eso, ¿no? Entonces, si tú al final tienes una mala relación con tu cuerpo, vas a estar mucho más en alerta al cuerpo de los demás, a los cambios corporales de los demás, y eso al final, pues lógicamente también influye. Y ahora que viene el veranito, Lucía, ¿qué podemos hacer para protegernos de todo esto? ¿Qué recomiendas a, bueno, tanto a mí como a cualquier mujer, hombre que nos esté viendo para que se pueda proteger de estas tendencias, ¿no? Que nos vienen a querer corregir nuestros cuerpos, criticar nuestros cuerpos, comparar, juzgar? Pues a ver, así lo más fácil y rápido, porque al final, lógicamente, como te decía, muchas veces, en muchos casos son procesos más complejos, ¿no? Pero así como algo rápido, identificar cómo nos están afectando ese tipo de mensajes, dejar de seguir ciertas cuentas en redes sociales, porque a veces nos viene muy bien, hacer también cambios en el algoritmo, empezar a ver, ¿no? Como me dice alguna paciente alguna vez, de repente todo en mi algoritmo son gatitos. Y yo, pues perfecto, lo hemos educado, reeducado para que nos hagan gatitos. Buscar también cómo educar a nuestro algoritmo para salir un poco de todo el tema de la imagen, bajar un poquito esa presión social y buscar cosas que nos gustan que podamos hacer con nuestro cuerpo, que desde ahí podamos conectar un poquito con la gratitud. Ujú. Me parece maravilloso. Cualquier comentario, cualquier pregunta que tenga cualquier persona que esté viendo este episodio, que se la ponga a Lucía por comentarios porque le responderá. Y nada más, Lucía, no sé si quieres terminar comentando algo en especial. Creo que ya hemos dicho bastante y nos hemos explayado, ¿no? Pero bueno, sí que si puedo añadir algo más, decirle a las personas que aunque sea difícil, trabajar la imagen corporal es posible. La aceptación corporal no quiere decir que me tenga que querer y amar todo el tiempo. También puedo tener alguna emoción desagradable o alguna conducta que no me encaje, ¿no? Pero se puede trabajar y nos podemos sentir mucho mejor con nuestro cuerpo, podemos habitar nuestros cuerpos desde otros lugares y es posible. Muchas gracias. A Creo ti, que Raquel. el mensaje final es la guinda del pastel porque has aportado una información muy valiosa para esta época también del año. Y simplemente mencionar que desde Tenia Therapy conectamos personas con psicólogos, psicólogas de calidad
y que hacemos ese proceso más fácil, es decir, las personas no tienen que estar seleccionando entre listas interminables de psicólogos, sino que nosotras somos las que, en función de la temática, si viene alguien con estos temas de relación con el cuerpo y demás, pues evidentemente Lucía sería una candidata en este caso, perfecta para entender este tipo de problemáticas, pero si tienes otro tipo de problemática, pues otra. Y en función de tanto esto como de la metodología y todo, pues hacemos ese psicomatch y la primera llamada es gratuita. Nada más, nos vemos en la próxima entrevista que te hagamos, Lucía. Un besito. Muchísimas gracias, Raquel. Un abrazo. Adiós. Chao, chao.